una de las últimas conferencias magistrales de este primer Congreso Internacional de Ciencias Empresariales. Y nuestro invitado en la tarde de hoy es el doctor Sebastián Robledo Giraldo. Sebastián Robledo Giraldo, él se encuentra acá en Colombia, es investigador asociado categorizado por MinCiencias, ingeniero industrial, magíster en administración y doctor en ingeniería. Ha trabajado en las áreas de las ciencias sociales, ingeniería. En ciencias sociales ha estudiado la difusión de productos a través de redes sociales sin un incentivo monetario. En ingeniería ha creado herramientas tecnológicas para el análisis de datos cienciométricos, Tree of Science. Este producto se encuentra registrado por parte de la Universidad Nacional de Colombia. También ha realizado una estancia postdoctoral en el Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, BIOS, donde se realizaron desarrollos para el análisis cienciométrico. Actualmente es docente e investigador de la Universidad Católica Luis Amigó y director de la corporación Core of Science, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a fomentar la formación de científicos de datos. Muy buenas tardes, doctor Sebastián. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Colabora con el sonido del ponente que no lo oímos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo los escucho. Listo. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Marlene, a Rosana, que fue la persona encargada de esta logística, a la profesora Magda, que ha sido pues, el contacto directo que he tenido en la Universidad Francisco de Paula Santander. Muchas gracias por la invitación en general y un saludo pues, a todos los que nos están oyendo. Les voy a empezar a compartir la pantalla. Me confirman si... Ok. Listo. Yo creo que estoy viendo aquí la pantalla. Perfecto. Yo creo que ya lo están viendo ustedes también. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, hoy voy a hablar sobre Core of Science, que es la corporación que se creó a partir de una tesis doctoral. Es una spin-off, ¿cierto? Con el término spin-off pues todavía sigue siendo un poco gris en algunas definiciones o en algunas precisiones, pero sin embargo nace precisamente de una tesis doctoral y esa es la historia que les voy a contar hoy. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto necesitan el contacto de un amigo y no lo tienen en el celular, pero saben que él tiene Facebook. Entonces, o saben que es amigo de un amigo y que lo pueden ubicar por Facebook. Entonces, uno abre el computador, inicia el explorador, se mete a Facebook y le sale una noticia de que un amigo, otro amigo, se casó, entonces uno dice felicitaciones, otro se graduó, uno le dice felicitaciones, luego aparece el chat. De pronto un familiar cercano, la mamá preguntándole a uno cosas, entonces uno le responde y termina uno viendo videos de gatos o de perritos chistosos y después de 15 minutos uno dice, ¿y a qué fue que me metí aquí a Facebook? Entonces le toca a uno como rebobinar, a veces volver a cerrar y volver a entrar y recordar qué era lo que estaba haciendo. Entonces eso más o menos pasa en el mundo científico. Cuando un investigador inicia su proceso de formación, ya sea como estudiante de pregrado dentro de un semillero o como estudiante de posgrado dentro de una maestría, uno tiene un tema o esa persona tiene un tema. Y lo primero que uno hace es ir a buscar en las bases de datos especializadas en ese tema para identificar cuáles son los artículos científicos que están aportando teóricamente a esa temática en específica. Entonces uno empieza,
arma su ecuación de búsqueda o arma sus palabras claves, como cuando uno se busca algo por Google. Entonces uno identifica sus palabras claves y con esas palabras claves va a todas las bases de datos. Va a Web of Science, va a Scopus, va a Emerald, etcétera, etcétera, va a varias. Entonces empieza a descargar toda la información que va apareciendo. Entonces en una descarga 100, en otra descarga 200, en otra 50, y al final pues uno tiene alrededor de 300, 400, 500 archivos, de los cuales uno debe seleccionar cuáles son los que están tratando el tema y cuáles no son los que están tratando el tema. Entonces hasta ahí pues todo va más o menos bien. Ya uno con esos 500 empieza a leer el primero y empieza a decir, bueno, este trata de mi tema, sí, listo, este también, este también. Entonces uno empieza el primero bien, se da cuenta más o menos cuál fue el aporte, quién es la persona que está generando ese conocimiento, el segundo, el tercero, el cuarto. Pero cuando uno llega al décimo, ya uno se le olvida quién escribió el primero, cuál fue la metodología del segundo, cuál fue el aporte del tercero. Entonces, uno empieza el mismo fenómeno que pasa en Facebook, a decir, bueno, ¿dónde estoy? Uno empieza como a perderse en ese mar de información y en ese mar de actividades que se hacen al inicio de la investigación o que se hacen en la investigación. Entonces, así fue como nos pasó a nosotros, a mi esposa y a mí, cuando empezamos los doctorados. El tema de ella es en metabolómica, más específicamente metabolómica en pesticidas en sangre humana. Entonces, lo que ella está identificando era los precursores o por qué o cuál era el metabolismo que sucedía cuando una persona, por ejemplo, se infectaba o estaba en contacto con un pesticida, porque eso pues tiene unas repercusiones importantes. El tema de metabolómica viene del tema de genómica, transcriptómica, metabolómica. Entonces ahorita se analizan, son los metabolitos. Entonces cuando ella buscaba, encontraba, hacía este turismo científico de ir a todas las bases de datos, ella identificaba muy poquitos artículos alrededor de su tema. En la parte mía, pues el tema mío era emprendimiento, mercadeo, estaba haciendo algo de simulaciones con modelo de agentes y quería aplicar redes complejas. Y claro, en emprendimiento, pues todo el mundo, pues mucho, escribir en emprendimiento es mucho más sencillo, ¿cierto? Hay mucha más literatura en emprendimiento y en marketing también, porque en el caso de ella, pues se necesitan laboratorios, unos instrumentos y unos reactivos específicos, se necesita gente que apoye ese proceso, se necesitan recursos. En cambio, pues un emprendimiento es digamos que puede ser una investigación un poco más sencilla que con unas encuestas, pues uno puede construir un artículo. Entonces, el tema era que cuando yo pues, hacía el turismo científico, encontraba muchos, muchos, muchos artículos. Nosotros estuvimos así más o menos entre un año y medio, ensayamos muchas cosas, entre ellas búsqueda narrativa, búsqueda sistemática, metaanálisis, a cualquier curso de búsqueda de literatura científica nos metíamos, pues porque el primer reto como investigadores es la construcción del marco teórico. Entonces, eso es y hay que tenerlo muy bien construido, muy bien definido para poderlo uno defender en el examen de candidatura. Entonces, después de ese tiempo, se juntó la necesidad con la desesperación, porque nosotros estábamos becados por MinCiencias, Colciencias en esa época, y habían unos compromisos, ¿cierto? Había que terminar el doctorado porque era una beca crédito, o sea, pues era como un apoyo muy importante, pero hay que cumplir unos compromisos y entre ellos era terminarlo, producción científica, etc. Entonces, a mí el tema que me ha encantado uno de los temas que me ha encantado es el análisis de redes sociales. Pero no estoy hablando de Facebook, de Twitter, sino que estoy hablando de interacciones humanas. Entonces, cómo las interacciones humanas crean organizaciones, ¿cierto? Y cómo esas interacciones humanas también generan capital social y ese capital social pues genera también un acceso a unas oportunidades muy bonitas. Entonces le dije a mi esposa, venga, veamos esto como una red social, donde cada puntico, en vez de ser una persona, es
es un artículo y un enlace es una citación, ¿cierto? O sea que cuando un artículo, por ejemplo, este cafecito cita a otros y otros cita a otros, se va formando una red de citaciones. En ese entonces, pues yo no sabía del tema de cienciometría, entonces lo que estaba haciendo era pues algo que conocía, que era el análisis de redes sociales, lo estaba llevando a este tema de análisis de literatura científica, que es cienciometría, que es el análisis cuantitativo de la producción científica. Entonces empezamos a hacerlo manual. Ahí pues con mi director habían pues charlas donde él me decía, pero ¿por qué le dedica tanto tiempo a eso? Esa no es su tesis. Yo le decía, sí, profe, pero es que yo no concebía que en pleno siglo XXI, con tantos avances, uno tuviera que dar tantas vueltas para identificar la literatura científica. Le decía, tenemos un Google y no tenemos como algo parecido en la ciencia, que uno haga clic y le diga, vea, estos son los artículos que usted debe leer y ya, ¿cierto? O sea, como poder pasar más rápido a esa parte de reflexión, de escritura, de interiorización de conceptos, de conexión con otros autores a través de teoría. Entonces yo dije, no, hagamos algo. Entonces así fue como empezó esto, la idea, esa idea dentro de la tesis doctoral. Entonces al principio pues hicimos eso manualmente, luego empezamos a volver un poquito más sofisticado, pero básicamente el concepto era que si pudiéramos construir una red de citaciones, podríamos identificar los artículos más importantes de un área del conocimiento a partir de la posición dentro de la red y no solamente a partir de las palabras claves. Era pues algo más parecido a lo que hizo Google con su algoritmo de PageRank cuando empezó a indexar pues todas las páginas web, pero pues obviamente con una distancia gigantesca a lo que era esto, pero el concepto era más o menos pues, parecido, era buscar no por las palabras de los títulos de los abstracts, sino por la posición que estaba dentro de la red de citación de los artículos. Entonces así fue como empezamos a hacer esto. Dio muy buenos resultados. Yo me acuerdo que en ese momento estaba haciendo la pasante, estaba acompañando, no, mi esposa estaba haciendo un curso en California, yo estaba allá en la Universidad de Davis, en una de las bibliotecas, y empecé a ensayar, y cuando, claro, por fin yo sentía que había llegado a la literatura que quería, o sea, veía que no tenía que leer 500 artículos, sino con unos 20 o 30, 40 o 50 artículos bien leídos, pues podía identificar rápidamente los principales aportes de un área del conocimiento. Y me pareció pues que ya por fin como que voy a superar esa primera etapa del marco teórico. Hicimos el ensayo con mi esposa de metabolómica y lo mismo, genial, pudimos identificar los artículos y eso empezó como una bolita de nieve. Entonces pues llegamos a Colombia, los amigos del doctorado pues nos preguntaron, les contamos y hicimos el ensayo con ellos y dieron muy buenos resultados. Entonces ellos le contaron a otros, otros a otros, otros a otros, y de un momento a otro nos estaban llamando de varias universidades del país a que diéramos charlas sobre toda esa metodología. En ese entonces pues, no pensamos que había una necesidad tan sentida en este tema de búsqueda de literatura científica. Pensamos que era solo pues, un caso de nosotros, que utilizamos algunas herramientas para identificar artículos. En este momento, cuando nos hacían las invitaciones, la presentación la dábamos utilizando pues, varios software, había que instalar un montón de cosas en mi computadora, había que hacer una red gigantesca, mucho más grande que la que ustedes ven ahí, había que aplicar indicadores, entonces, de grafos. Entonces, pues las charlas, al final la gente salía y decía, uy, está muy chévere, me funcionó muy bien el ejercicio, pero es que cuando llego a la casa, pues no lo van a hacer, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos como a pensar en una idea que le pudiera servir a la gente, a los investigadores, que simplemente hicieran clic y visualizaran sus artículos más importantes. Una vez explicándole toda esta metodología a un amigo que es antropólogo, él no tiene nada que ver con sistemas, algoritmos, grafos, ni nada de eso, él tiene
otro tipo de conocimiento y otra forma de ver las cosas. Entonces, cuando mi esposa al final le explica en la servilleta, una servilleta grande, él la coge, la mira y dice, oiga, esto se parece a un árbol. Ahí fue cuando nació el arbolito de la ciencia, o el árbol de la ciencia, o Tree of Science, o TOS, como le decimos de cariño. Y mi esposa y yo nos miramos y dijimos, venga, esta es la idea que nosotros necesitamos. No le mostremos a las personas una red gigante y enseñándole un montón de cosas, no. Mostrémosle un arbolito donde se pueden ubicar los artículos de la raíz, tienen este concepto, los del tronco tienen este concepto y las hojitas tienen ese concepto. Entonces, para las personas era mucho más fácil asimilar los conceptos de grafos que hay detrás en una forma de árbol, donde los artículos de la raíz tienen concepto y una definición y así en adelante. Entonces nosotros pues ahí fue donde dijimos, venga, qué chévere crear una plataforma, creemos algo que se llame el árbol de la ciencia y hasta le pusimos eslogan y el eslogan era pues busca menos, investiga más y era que el concepto es que los investigadores pasen menos tiempo en ese turismo científico y pasen más tiempo en ese proceso bonito científico que es la interiorización de conceptos, hacer experimentos, diseñar experimentos, contrastar las hipótesis que uno tiene en la cabeza, ¿cierto? Con los datos reales, empezar a mejorar la realidad. Entonces así fue que nació el árbol de la ciencia. Como ustedes ven, fue algo fortuito, pues no era algo que este es el tema de investigación mío y esto es lo que yo voy a hacer, no, eso fue, pues, fue saliendo, fue emergiendo fue emergiendo pues este producto. De hecho, esto pues no hacía parte de mi tesis doctoral es en ingeniería, industria y organizaciones, más que todo en mercadeo, es como las estructuras sociales pues ayudan a que un producto entre en el mercado. Entonces, pero pues aquí resultó este producto, entonces cambié el título de mi tesis doctoral, estaba más enfocada a productos farmacéuticos y dije, no, pues hagámoslo con el arbolito. Bueno, esa es como una historia. Entonces, esa era la visualización del arbolito, donde los punticos son artículos, cada tamaño pues tiene un significado y los punticos de la raíz son los artículos clásicos, son donde se para esa área, donde se fundamenta esa área del conocimiento, son las primeras personas que aportaron en esa área del conocimiento. El tronco ya son artículos posteriores que se apoyan de esas raíces para darle una estructura. Generalmente son las personas que están publicando y están siendo citadas dentro de esa área del conocimiento. Y las hojitas pues son artículos actuales, entonces son artículos del 2022, 2021, de los últimos 5 años. Entonces, de esa manera pues alguien nuevo que quiera investigar y que nunca ha hecho ese ejercicio de escritura de artículos científicos, simplemente pues hacía su arbolito o hace su arbolito y cuenta una historia. Entonces él empieza a decir, vea, esta área del conocimiento inició con este artículo, este otro, después iniciaron estos, y actualmente esto es lo que se hace. Entonces es mucho más sencillo de contar, es mucho más sencillo de interiorizar, ¿cierto? Es muy pedagógico, ¿cierto? Es muy fácil para el que apenas empieza un área del conocimiento y que su primera experiencia dentro de la ciencia sea una experiencia bonita, no es una experiencia de que estuve muchos meses pues buscando artículos, revisando este sí, este no, y cuando volví a hacer la consulta habían 50 más. Entonces pues como todas esas emociones que se viven iniciando una investigación. Entonces, 3 ventajas que tiene el árbol, y es que disminuye el sesgo del intervalo de tiempo de la consulta. Esto se hizo en ese momento con Web of Science. La gran mayoría de universidades que tenían Web of Science lo tenían de los últimos 20 años, desde el 2020. Entonces, como eso utiliza grafos, pues lo que hacía era que traía artículos que estaban por fuera de ese rango. Entonces, si había un artículo de 1964 supremamente importante, pues él se lo traía en la raíz, él lo capturaba a partir de las referencias. Lo otro era que disminuye el sesgo de las bases de datos porque trabaja con las referencias. Entonces, si una base de datos pues, no tenga el artículo, de pronto sí lo referencia, ¿cierto? Dentro de esa base de datos, en este caso Web of Science.
Entonces traía ese artículo así no estuviera dentro de esa base de datos. Entonces no había pues necesidad de estar en todas las bases de datos descargando archivos y haciendo ese procesamiento que lo hacen mucho mejor las máquinas. Los tercero era que disminuye el rigor de las palabras claves, entonces pues a partir de esto creamos una metodología un poquito diferente a la búsqueda sistemática para volverla más sencilla. Entonces le decimos al investigador que imagínese un bosque y dentro del bosque usted como investigador va a ubicar un arbolito, ¿cierto? Lo que hay que hacer es, entonces empiece de lo general, identificando como su tema grande, su tema más importante, y a partir de ese tema importante, identifique el bosque. Entonces salían, no sé, 10.000 registros. Entonces de esos 10.000 registros, significa que esa área del conocimiento pues está ya muy madura y ya tiene arbolitos y tiene diferentes perspectivas o aplicaciones. Entonces, ya dentro de eso, pues el investigador añade otra palabra o añade otra palabra y va acortando, pues cierto, su tema de investigación desde una metáfora muy sencilla que es el árbol, y que pues por debajo pues tiene pues la explicación de, de, que, de ubicarse como lo suficientemente no tan lejos de la frontera del conocimiento como para que se le vuelva imposible crear un marco teórico, ni tan cerca dentro del área, en la frontera del conocimiento, que no le permita, tenga muy poquitos artículos para construir su marco teórico. Entonces lo que hace pues, por debajo es básicamente ubicar al investigador, de una manera, ubicar al investigador a una distancia de la frontera del conocimiento que le permita contar una historia. Ese fue, con esa idea pues que ya teníamos, solicitamos financiación a la universidad abrió una convocatoria de innovación en esa época, 2014, en donde había pues que tener una contrapartida de una empresa. En ese momento pues era Devida, que era un laboratorio una maquila, pues, una empresa pequeña de mi esposa. Entonces, pues, Devida puso la contrapartida puso los diseños y pues, toda la parte publicitaria. La universidad ponía pues sus recursos, que éramos, entre comillas, pues nosotros, ¿cierto? Que estábamos dentro, para generar ese producto. La primera financiación creo que fue por 12 millones de pesos, que hicimos el prototipado. Con ese prototipado, pues ya teníamos un producto que podíamos mostrar. Entonces, porque al principio decíamos, no, es que el árbol de la ciencia, y como no había nada, pues la gente no lo entendía. Entonces ya después dijimos, no, armemos un prototipo y ya después contamos el cuento. Entonces, hicimos el prototipo. Fue una experiencia muy bonita porque tuvimos como, creo que un año para hacer ese prototipo. Empezamos a entender más la dinámica de creación de un producto tecnológico a partir de un avance científico dentro de un ecosistema universitario. Entonces, algunas pues, las experiencias fue que como no teníamos personas formadas dentro de esas áreas específicas en la universidad, porque pues esto era muy nuevo, se dilatan un poquitico los procesos. Entonces, el primer prototipo fue muy bueno, los muchachos se esforzaron mucho, sino que para darle pues, una dinámica más empresarial, pues había que capacitarlos. Entonces, bueno, entonces hicimos el prototipado, se lo mostramos a la universidad le gustó mucho. Entonces, por medio del Sistema Nacional de Bibliotecas, desde la biblioteca de la universidad, nos dieron otros recursos aprobados pues, por las otras instancias de la universidad y desde Vicerrectoría de Investigación de Medellín y de la sede de Manizales, nos dieron otros recursos para poder desplegar ese prototipo. Entonces, para poderlo instalar dentro de los servidores, en los servidores de la universidad, y que todas pudieran tener acceso a ese producto. En esa segunda inversión, creo que fue de 17 millones de pesos, directamente, ¿cierto?, al proyecto, porque alrededor pues, se manejan como muchos apoyos, buscando jóvenes, por ejemplo, jóvenes investigadores, articulando algunos procesos que tenía la biblioteca para poder que los muchachos estuvieran financiados. O sea, no solamente fue eso, sino que fue pues, el ecosistema universitario, que
que creo la ventaja competitiva sostenible que tienen las universidades para poder desarrollar este tipo de productos. La universidad en esa segunda instancia pues nos dio los 17 millones, pero para la segunda versión o para el despliegue, bueno, la segunda versión, lo que hicimos fue abrir un curso dentro de la universidad que se llamaba Análisis de Redes Sociales, donde le enseñábamos a los jóvenes a todo este proceso de grafos, los indicadores que hay por debajo, que entendieran mucho más el concepto del árbol de la ciencia, ¿cierto? Que sus ideas fueran mucho más precisas y estructuradas. Entonces arrancamos pues, con eso y al final pues los mejores de la clase les buscamos el contrato y los recursos y los contratamos para que nos ayudaran a hacer ese despliegue. Aquí pues parte de la gran mayoría de personas que participaron en el primero y en el segundo despliegue. Aquí está, por ejemplo, el profesor Néstor, profesores pues, de la universidad que nos han apoyado mucho, estudiantes de maestría que estaban trabajando, aplicando pues, los indicadores que nosotros estamos proponiendo para evaluarlos. Están los estudiantes de pregrado que están aquí al lado, mi esposa y yo, pues que somos los que empezamos con esta idea. Oscar, que es una persona supremamente brillante, él desde ese momento empezó a trabajar con nosotros desde el primer prototipo y nos hicimos muy buenos amigos. Y aquí a la derecha pues está la jefe de la biblioteca, muchachos de pregrado y una estudiante de doctorado que también nos ayudó, y está David Díez, que fue el que dijo, oiga, eso se parece a un árbol. Entonces, para mí esto es lo más importante porque a veces cuando uno muestra este tipo de herramientas, a veces puede que se imaginen las personas de que fue Sebastián solo en un computador de día y de noche trabajándole a un código, para que esto fuera realidad, pues no es así. Sebastián no sabe programar una página web, ¿cierto? Él tenía una idea, juntó unos recursos y bueno, pudo liderar un proceso que era con estas personas que me apoyaron para hacerlo, que creyeron y tuvieron fe en este proyecto, entonces pues, por eso lo sacamos adelante. En este proyecto he tenido pues, varios reconocimientos, gracias a él me aprobaron una ponencia en Chicago, donde estuve mostrando el arbolito de la ciencia y pues tuve muy buena acogida ahí con los investigadores. También me dieron una beca para participar en ese proyecto, que era una beca de Kaufman Foundation. Me daban la inscripción y me daban unos dólares para el viaje. También TED, cuando se hizo TEDx en Manizales, pues gracias al producto que me dio mucha visibilidad, me llamaron para dar una charla. Se las voy a, bueno, ustedes pueden buscar esa charla ahí por internet, es muy interesante y cuento un poquito pues los retos que hay los retos educativos cuando hay este tipo de proyectos científicos dentro de las universidades. Y también estuve en San Diego haciendo otra exposición al otro año, en el 2016, y también la Vicerrectoría de Investigación pues me dio un reconocimiento en cabeza mía, pero es un reconocimiento a todo el equipo que hay detrás por haber hecho este producto. Entonces, ahí es donde empezó como a crecer este proyecto. Ya teníamos el producto, ¿cierto? La cuestión era cómo lo ponemos en el mercado, que esa realmente es mi tesis doctoral, ustedes la pueden buscar por internet, en el Scholar está, creo que la del 2018, pueden ver lo que voy a explicar acá, es un poquito más técnico, pero está mucho mejor explicado en la tesis doctoral y en uno de los artículos que voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿cómo poner este producto en el mercado? Mi experiencia había sido más en el área de emprendimiento que en el área científico. Mi esposa realmente fue la que me jaló más al área científica. Como mi formación era ingeniero industrial y pasaron pues, varias cosas en mi vida que está explicado en una entrevista que me hicieron, también la pueden buscar por YouTube. Pues me volví emprendedor, ¿cierto? Un emprendedor más por necesidad, ¿cierto? Igual, pues una vez
el ser emprendedor es, cuando tú entras a ser emprendedor, es difícil que te salgas porque tu mente cambia de alguna manera, ¿no? Empieza a ver las cosas diferentes. Entonces, bueno, el tema era que cómo poner un producto en el mercado, ¿cierto? Cuando hay escasez de recursos. Entonces, generalmente los emprendedores, a uno le enseñan en la universidad hacer un plan de marketing, ¿cierto? Estratégico, táctico, a segmentar el mercado, a hacer las estrategias de promoción y a tener unos recursos invertidos en determinadas actividades. Sin embargo, en la vida del emprendedor que nace de pronto por necesidad, de pronto otro tipo de emprendimiento con recursos, pues lo haga diferente, pero cuando el emprendedor pues, se crea por necesidad, pues no hay recursos, eh, hay una condición de que no hay recursos y eso es bueno, es muy, muy, muy bueno. Ya después de tener la experiencia de varias subidas y bajadas, creo que ese tema de no tener recursos lleva a tomar mejores decisiones y a aprender en el camino. Entonces, lo que teníamos acá era un producto, ¿cierto? Que había que poner en el mercado, pues no habían recursos, entonces la hipótesis mía, lo que yo estaba planteando, la teoría, era que las estructuras sociales, o sea, aquí tenemos esos punticos son personas y esos enlaces entre otras personas son conexiones. Tenemos al emprendedor, ¿cierto? Que tiene una red social, entonces cuando uno empieza un emprendimiento y tiene un producto, pues ¿quién es el primero que le compra a uno? La mamá, la abuelita, la tía, el primo, ¿cierto? El mejor amigo. Entonces esa es la red social personal que uno tiene con la cual uno empieza a vender el producto y empieza a ver si funciona o no. O sea, si uno se lo da a la abuelita y no le funciona, pues uno ya, bueno, hay que cambiarlo y va y se lo vende a la mamá y entonces mejoró, pero hay que hacerle otra cosa. Entonces hay un proceso de co-creación entre todos. Y así pues se empieza cuando hay una de las formas de emprender. Entonces, dentro de la teoría, pues yo había propuesto que las estructuras sociales facilitan e impiden también ese proceso de difusión. Entonces, la idea es que este emprendedor que está aquí en la mitad, pues pueda llevar ese producto al mercado, o sea, el mercado se lo empiece a jalar. Generalmente cuando uno empieza un negocio, las ventas o los resultados de ese negocio generalmente están directamente relacionados con las acciones que haga el emprendedor. Si el emprendedor está promocionando, vendiendo, llamando gente, bien. Si se va una semana, pues se cae, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea y el concepto general con esto? El boca a boca, activar el voz a voz. Entonces, que el mercado, o sea, esos punticos verdes con enlaces verdes, empieza a absorber ese mercado, ese producto. O sea, al principio él no le ayuda, ¿cierto? Tiene una fuerza así que va hacia adentro y no le va a ayudar porque ya hay unos mercados, porque la gente no conoce el producto, etcétera, etcétera. Pero la idea es a través de estrategias hacer que ese producto vaya caminando en el mercado. Entonces nosotros hicimos unas simulaciones, aquí está el mismo emprendedor, ahí están los punticos verdes, se hizo en el logo, entonces lo que empezamos fue a poner diferentes estrategias y mirar a ver cuáles estrategias pues funcionaban mejor y cuáles no. Entonces hicimos pues 3 estrategias sacadas de la literatura. La primera era pues mandar publicidad así aleatoriamente, por ejemplo, como un email marketing, de coger una lista de correos y mandarle a la gente, oiga, vea este producto, ¿cierto? La otra era a través de referidos, pidiendo referidos a las personas, o sea, cambiando la estructura de la red social por medio del referido. La otra era por densidad. Bueno, hay varias. Al final pues, la estrategia de referidos fue la que dio mejores resultados. ¿Sí? Aquí aparece pues Mix Grow, que era como combinarlas todas, pero pues si combinadas y solo por referidos eran iguales, ¿cierto? Los resultados eran iguales, pues al final se escogían los referidos. Entonces, para los referidos, una muy buena estrategia que cambia la estructura social e influye que el producto camine a través del mercado, sin necesidad pues, de una publicidad muy fuerte. El otro que encontramos dentro de las simulaciones fue la masa crítica, que llevar a una masa crítica en la cual eso se dispare.
O sea, empiece no solamente la estrategia de referidos, sino que haya la suficiente cantidad de personas que estén hablando del producto, que eso se vaya, ¿cierto? Esa era la masa crítica. De acuerdo a las simulaciones, pues nos dio que teníamos que tener un 15% de personas altamente satisfechas dentro del total de clientes de nosotros. Y la otra era pues trabajar con los promotores, o sea, con los clientes altamente satisfechos. Esa pues de acuerdo a las simulaciones. Entonces, el experimento pues se hizo en el arbolito de la ciencia, en el TOS. Entonces, lo que el TOS empezó el 3 de septiembre del 2015, fue cuando se hizo el lanzamiento de la herramienta, cuando vio la luz. Y se recogieron datos por un año. Realmente pues se recogieron datos por más años, sino que pues, uno tiene que terminar la tesis. Entonces, pues para la tesis era un año, para estos, en este caso, pues era un año. Y lo que nosotros queríamos entender, primero, pues hacer que todos caminaran en el mercado. O sea, ya tenemos a partir de simulaciones, pues unas estrategias que nos dicen, vea, estas son las mejores, o sea, que nos dan como un rumbo de acción y ya entonces lo queríamos aplicar dentro del árbol de la ciencia y mirar a ver si realmente eso en un proceso real funcionaba. Entonces lo que hicimos fue que la única forma para acceder al arbolito de la ciencia era a través de una invitación. Mucha gente me decía, oiga, pero usted hizo como un club social ahí, la única forma de entrar es por medio de un referido. Y sí. Entonces, ¿por qué? Porque eso hacía parte de mi tesis doctoral y yo necesitaba recoger datos y graduarme y mirar a ver si lo que se estaba proponiendo teóricamente funcionaba o no en un caso de estudio. Entonces nosotros, lo que a mí me interesaba era pues hacer que las personas recomendaran el producto, o sea, entender qué variables son las que influyen en esa recomendación, no en la de adopción, o sea, no en que la gente diga, ay, utilizo el producto, listo, muy chévere, no, en hacer que esa persona que está utilizando el producto le diga a alguien más que ese producto existe. Entonces esa era pues la tesis ahí, hicimos pues un modelo de regresión lineal, recogimos los datos y todo eso, y aquí pues nos dio que el Cornes, esta es una medida que nos dice acerca de la estructura de la red social, nos indica que influye positivamente y significativamente en ese proceso de difusión, o sea que este Cornes es semejante a los referidos. Entonces, ahí confirma las simulaciones que los referidos influyen en ese proceso de difusión. O sea, que una estrategia de referidos es una estrategia que se demora menos, se demora más pensándolo a largo plazo para ver los resultados, ¿cierto? Pero diferente a una estrategia que tú tengas, no sé, 30 millones este mes para hacer promoción y sacas una promoción y tienes unas ventas, lo que pasa es que eso se vuelve como una droga desde mi ignorancia, ¿cierto? O perspectiva. Que entonces cada mes pues tienes que tener esa droga, inyectarle esa droga a la empresa para poder que se vendan productos, porque los productos no se los lleva al mercado, hay que empujarlos todavía mucho. Entonces, con esto, pues con estas estrategias de referidos, de networking, se demora menos, pues se demora más para tener resultados, pero son resultados que son más sostenibles a través del tiempo. La otra pues era USA, que el uso, o sea, el uso aquí pues hay una discusión teórica acerca de si uso es qué tan satisfecho me encuentro con un producto, pero bueno, al menos en los datos que pudimos recoger, pues decía que si la persona lo utiliza mucho, pues tiende a referirlo, que eso pues eso es pues cierto, o sea, tiene cierto sentido. En el caso de los promotores, nosotros hicimos aquí un análisis de clusterización para identificar, o sea, quién es la gente que está refiriendo nuestro producto y si se puede clasificar. Dentro de la teoría hay varios que dicen los influenciadores, los hubs, los líderes de opinión, los líderes de ingreso. Ahí, pues dentro de la teoría ya hay varias propuestas, sino que lo queríamos ver en un entorno de emprendimiento, ¿cierto? Pues porque si tú eres dueño de Facebook, pues identificar la gente que más conectada, pues es sencillo, ¿cierto? Pero cuando tú eres un emprendedor que sales con una maleta afuera al mercado a poner un producto, tú no tienes esa visión, entonces hay que utilizar otras herramientas. Entonces aquí pues nos dimos cuenta que habían tres personas claves, tres actores del boca a boca, o del voz a voz, como quieran llamarlo, que serán los low promoters, que es mucha gente que no nos va a recomendar el producto, mucha gente que no lo usó, pero nunca le envió la invitación a nadie.
aparecían unos menos, muchos menos, que eran los strong promoters, los que clientes, digamos que altamente satisfechos, por así decirlo, que le enviaban las invitaciones a otros, que eran muy poquitos. En proporción, pues, eran solo el 1.5%. Y los influenciadores, que eran las personas que tenían unas características muy interesantes dentro de ese proceso de difusión y solo era el 0.2%. ¿Qué nos decía esto acá? Que uno solo necesita el 0.2% de sus clientes para poder activar procesos de boca a boca, que eso es muy interesante. Por ejemplo, generalmente a una empresa dicen, vamos a hacer una estrategia de recomendación. Entonces, todo el que traiga pongámoslo en un contexto universitario, todo el que traiga un nuevo estudiante se le va a dar una mochila o se le va a dar un descuento, se le va a dar entonces un referido efectivo, ¿cierto? Lo que pasa es que dentro de todos esos referidos existen diferentes tipos de actores y a los cuales hay que trabajar diferentes tipos de estrategias, ¿cierto? Bueno, y por ejemplo, si uno identifica quiénes son los influenciadores, pues son muchos menos, son estrategias muchísimo más efectivas y mucho más, muchísimo menos costosas. Entonces, bueno, aquí ya pues identificamos la masa crítica precisamente cuando se empezó a activar ese producto, cuando ya pues logramos hacer que el mercado se lo llevara, estábamos en un 15% de masa crítica. O sea, llegamos a un 15%, parecido a los resultados que nos dieron las simulaciones y parecido a los resultados que hay en un artículo que era del 12%, sino que no se explica bien del 12% del mercado, del 12% del total de clientes. Bueno, en todo caso, en este, pues aquí nosotros proponemos y dio que el 15%, con el 15% se activaba ese proceso de difusión. Bueno, resultados, ahorita volviendo pues otra vez al tema de todos, al final, en el 2019, no estoy seguro de esta fecha, creo que en el 2019, porque la universidad tuvo todos mucho tiempo, sino que mientras nosotros estuvimos dentro de la universidad le podíamos dar el soporte. Pero ustedes saben que uno es como estudiante, pues uno pues está de pasadita en la universidad. Entonces ya pues después salimos salimos o terminamos los doctorados, el equipo pues ya consiguió trabajo, yo conseguí trabajo en otra universidad, y pues todo, pues cierto, es muy normal que pase eso, entonces la universidad, como cambió ese tema de Cambridge Analytics, había que hacer un montón, había que actualizar el software, un montón, la universidad no tiene ese ecosistema para hacer el despliegue, entonces decidió pues pagar el arbolito de la ciencia. En ese momento, cuando lo pagó, teníamos alrededor de 11.000 usuarios, que nosotros pues sí teníamos acceso a las estadísticas. 100 usuarios entraban diariamente a todos, en promedio se quedaban 10 minutos. Y después de todo eso, pues habían subido 2.5 millones de archivos. Hubiéramos cobrado $1 por cada, no mentira, 2.5 millones. Siempre el objetivo era que la gente lo pudiera utilizar. Ya empezó la negociación con la universidad, eso es una experiencia también muy bonita, muy interesante también. Como yo lo hice dentro de la tesis doctoral, entonces obviamente mi director estaba ahí, ¿cierto? Que es el doctor Néstor Duque, que fue el que me dio la confianza, el apoyo pues, para poder que comience el doctorado y también pues durante los procesos de la financiación, porque obviamente pues siendo yo Sebastián, que la Universidad de Galo le vamos a dar a usted, no es porque Néstor estaba ahí también detrás mío, también pues como siendo responsable de esos proyectos. Marta Zuluaga, que es mi esposa, que fue, con ella hay una historia muy interesante. Yo estaba enredado con los algoritmos e intentando definir cuáles eran las métricas, ya como 3 días en eso, como, ay, ¿qué métricas? Y ya pasa, al lado mío me ve como trae carta y me dice, oye, ¿por qué no utiliza esto? Y se va. Y yo lo utilizo y dio, y daba, y daba, y daba. Y esas cosas como que hay que prestarle atención a la mujer, lo que habla, a la esposa. Entonces Marta Zuluaga tuvo, pues mi esposa pues, también participó dentro de este proyecto, Germán Augusto Osorio, que es otro profesor, también participó dentro del proyecto, y Óscar Arbeláez, que fue la persona que les mostré al principio, que es una persona supremamente brillante, está actualmente trabajando en Irlanda,
y él pues nos ayudó mucho y nos está ayudando, nos ayuda, somos socios actualmente, ya les cuento la historia. Entonces esos son como los 5 creadores del árbol de la ciencia. Con ellos fue que registramos ante la universidad lo del árbol de la ciencia, el software. Entonces ahí ya pues empieza otro proceso. Bueno, ya tenemos el software, se licenció, ya no, ustedes no están dentro de la universidad ya es propietaria de esto, pero ¿de qué? Entonces ahí era complejo porque eso se diseñó, se creó y se programó en software libre. El software libre tiene varios tipos de registros, de licencias. Entonces, hay paquetes que tienen licencias GNU, hay paquetes que tienen licencias MIT, y esas dos son un ejemplo, las más comunes, pero hay muchos tipos de licencias, y dentro de GNU hay otras derivaciones, dentro de MIT hay otras derivaciones, creo. Bueno, entonces, bueno, ya empieza bueno, qué se registra, qué no se registra, si se licencia, si no se licencia. Entonces, bueno, empieza un proceso complejo, sobre todo porque, bueno, la universidad invirtió un dinero, un tercero invirtió un dinero, un estudiante de doctorado no financiado por la universidad fue parte de la tesis de un doctorado, de un estudiante de doctorado, no de un docente. Entonces, bueno, eso tiene pues eso es una telaraña de cosas ahí. Fueron varias reuniones intentando pues solucionar eso o dándole pues como un trámite porque todos teníamos buenas voluntades, o sea, todos queríamos sacar esto adelante. De hecho, hay una anécdota muy interesante porque uno se siente como en las películas cuando se sienta a negociar con la universidad y está todo el pool ahí de abogados y el director de investigación y profesores y está uno con la otra, con el otro, pues que con Oscar, sobre todo, que era el que me acompañaba en las reuniones, y mi esposa también me acompañó, sobre, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, hubo un momento donde pues se mencionó ese tema de propiedad patrimonial y los porcentajes cómo iban a quedar, porque la universidad, pues, de la universidad, pero la universidad uno cede y luego la universidad no le cede, es algo así, pues, que ocurrió, pues yo no soy experto en esa área, pero les cuento más o menos de lo que me acuerdo, con todas las añadiduras que uno le puede hacer después de que pasa mucho tiempo. Pero sí me acuerdo de esa reunión empezamos, pues se habló del 70 al 30, yo no me acuerdo quién fue, el 70 para Corp Science, el 30 para la universidad, y entonces todos los abogados decían, pero esto, se invirtió esto, vea que esto, vea que lo... Eso era como 2 horas ahí pues debatiendo eso, y yo, pero venga, ¿por qué 70 y 30? Venga, volteémoslo, que ustedes se quedan con el 70 y nosotros con el 30. Entonces, claro, todos quedaron ahí pasmados y claro, o sea, estábamos como siempre pensando de que no habían voluntades, o de pronto pues, y no, y siempre había una buena voluntad, entonces ya ahí como que se relajaron todos y dijimos, ah, no, pues hagamos un 45-55, entonces propuso como que la universidad quedara con un porcentaje un poquito más alto de los derechos patrimoniales. Bueno, eso fue, ahí fue, pues, fueron, ese proceso duró mucho y luego otro proceso que ya era cuando uno creaba la empresa. Entonces hasta ahí ya no existe Core of Science, hasta ahí pues ya teníamos un producto registrado por la U, teníamos un derechos patrimoniales, de tal manera pues que si a la universidad le entraba dinero, por eso que nosotros como creadores también íbamos a recibir un porcentaje de eso. El reto siguiente es el modelo de negocio. O sea, teníamos un producto que caminó en el mercado, que la gente lo usó, que la gente pues que hay una necesidad sentida, que entonces nosotros, nosotros hablamos con el profesor Fabian Eggers. El profesor Fabian Eggers trabaja en la parte de emprendimiento en Silicon Valley. Nosotros estuvimos allá con él hablando sobre el tema, sobre una posible financiación, pues, o sea, cómo hacer unas rondas de negociaciones para capturar capital semilla. Él actualmente él es profesor de marketing en Menlo College, que es un college de negocios en Silicon Valley, y también es el director de mercado de Metabob, donde creo yo que también tiene una inversión ahí en Metabob. Metabob pues es una empresa de inteligencia artificial que analiza la calidad del código. Entonces, lo que fue muy interesante esa experiencia, porque la primera vez que me acerqué a él, le mostré el arbolito, tal, y él me dijo, vea,
La idea es muy buena si usted se la muestra a los investigadores y ellos la van a entender, pero un inversionista no mira un arbolito, un inversionista no le interesa si es un árbol de mangos, de guayabas, de peras, de lo que sea, no le interesa. A un inversionista que ya le vea, está este producto ya está en el mercado, está generando esta utilidad y tiene este potencial. Entonces me decía el inversionista, mira, son números que ya estén. O sea, el inversionista no va a arriesgar su dinero, ¿cierto? Si usted no lo arriesga primero. Entonces él me dijo, primero teste usted el producto, o sea, cuánto podrían pagar por ese producto, cuántas ventas están y si realmente vale la pena traer un inversionista grande para que potencialice ese negocio. Entonces, eso pues, fue una de las mejores lecciones o aprendizajes detrás de este proceso, porque a veces uno se enamora del producto y se enamora de la idea y uno un amor, ¿cómo es que es? El amor es, como dice mi suegra, el amor es un estado de demencia, entonces uno no logra ver pues desde otra perspectiva lo que ven otros. Entonces me pareció muy bonita esa enseñanza, también pues viniendo del profesor Faga que lo admiro y lo aprecio mucho. Y la otra gran enseñanza fue con Félix de Moya. Félix de Moya es uno de los creadores de Simago. Tuve la oportunidad de almorzar con él, de mostrarle el arbolito, de que me contara cómo, qué opinaba de la idea. Entonces, lo que él me dijo es que esa idea era muy buena. Lo que pasa es que estaba compitiendo con empresas gigantescas. O sea, usted usa un competidor suyo fácilmente, es Scopus o es Web of Science o es Google Scholar. Entonces él diga, estas empresas, yo como Félix de Moya he negociado con ese tipo de empresas y a uno lo ven muy chiquito y realmente uno es muy chiquito. El poder de negociación que tiene uno es muy poco porque ellos tienen plata. Y si ellos ven una buena idea, simplemente no la compran, la hacen, la pagan, ¿cierto? Para que la hagan. Y la hacen mejor porque tienen con qué pagarle a mucha gente. Entonces él me dijo, te debe inventar algo que la plata de ellos no pueda comprar, no pueda pagar, ¿sí? Que no lo puedan hacer ellos. O sea, el modelo de negocio, el producto está muy bueno, pero alrededor, o sea, pensando en el modelo de negocio, tiene que crear algo diferente. Que ellos, la única forma de adquirirlo es porque a usted le compren ese producto. Entonces, dos grandes lecciones en un proceso de enamoramiento ciego, en un estado de demencia. Entonces, bueno, nos sentamos como las personas que estábamos alrededor de este proyecto, pues más involucrados directamente, pues porque los otros dos profes eran profes universitarios y ellos pues, ya tienen como organizado su tema financiero y tienen pues ya una vida muy establecida como docentes. Entonces nosotros nos sentamos una vez y dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con esto del árbol de la ciencia? ¿Queremos cobrar? No, no ha sido como la intencionalidad de crear este producto, lo que queremos es que la gente lo utilice, ¿cierto? Y a través de ese uso pues, se pueda generar otro modelo de negocio, que no pone esa barrera que el que tiene o no tiene, así sea muy poquito, pues pueda utilizar el árbol de la ciencia, porque no es como la intencionalidad y no era como lo que nosotros éramos, ¿cierto? Como lo que nosotros queríamos transmitir. Entonces empezamos a darle vueltas a la idea, ¿qué fue lo que más nos gustó a nosotros del árbol de la ciencia, toda esa experiencia que nosotros vivimos dentro de la universidad? Y fue apoyar a los jóvenes. Cuando les mostré las primeras diapositivas, había mucha gente trabajando alrededor de este proyecto, había jóvenes de pregrado, de maestría, de doctorado, profesores, ¿cierto? Y era muy lindo porque había estudiantes de quinto, de sexto semestre y que trabajaban de la mano con nosotros. Entonces, era uno ver ese susto que ellos tenían, que porque iban a trabajar con un estudiante de doctorado, que iban a estudiar, que iban a trabajar con más gente, y eso intimidaba. De hecho, hay una historia que habían tres amiguitos siempre, y solo uno de ellos se inició ese proceso, o sea, porque los otros, eran cuatro, a los otros tres pues les dio un poquito de susto empezar con nosotros, y el muchacho empezó, no había plata con qué pagarle,
Yo me acuerdo que le pagábamos, eran los almuerzos, que por ahí unos recursos, entonces les dije, los invito a almorzar para que sigan todo el día aquí y no paguen 4 bucetas. Y almorzamos con él, uno lo veía durmiendo al mediodía porque trasnochado, pues como aprendiendo las cosas y, pues y dentro de ese proceso de adquirir habilidades, de solucionar cosas que uno no sabe, ¿cierto? Porque la figura del estudiante cambia. Entonces, siempre es, profe, ¿cómo se hace esto? Profe, ¿cómo se hace lo otro? Profe. Entonces, claro, hubo un momento donde había que decirles, no, es que ustedes están aquí contratados porque realmente nosotros no sabemos cómo hacer las cosas, por eso se contratan. Si uno supiera cómo hacer las cosas, pues no los contrata, ¿cierto? Uno tiene una idea y tiene como una visión de lo que puede llegar a ser algo, pero el cómo es es muy difícil uno pues ponerse a aprender de todo para uno poder llegar a ese objetivo, es mejor trabajar en equipo. Entonces, claro, van cambiando el chip y saben que empiezan a darse cuenta que tienen que aprender por su cuenta, que tienen que aprender a adquirir conocimiento muy rápido y aplicarlo inmediatamente. No es diferente tradicionalmente en la universidad, que a ti te enseñan algo, pasan años y luego lo aplicas, sino que aquí hay que aprenderlo muy rápido y aplicarlo, aprenderlo y aplicarlo, aprenderlo, aplicarlo también, porque en este tipo de industria el conocimiento avanza muy rápido y lo que tú haces hoy probablemente en 10 años va a ser muy diferente. Entonces, eso fue lo que más nos gustó. Los muchachos, los que estuvieron con nosotros, fueron muchachos que, de hecho, antes de graduarse ya se habían conectado con industria, de este tipo de industria, que los salarios de ellos de enganches eran 3 y 4 millones de pesos, que fácilmente llegaron a 10, a 15. Hay unos que están ganando más de 15 millones de pesos mensuales, porque ya pues, son programadores senior. Y entonces fue muy bonito porque fue el cambio de la realidad de los muchachos y ver que uno los vea después y por ejemplo, llamarlos y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, profe, súper bien, mira, y venga, ¿usted está trabajando allí? No, profe, ya estoy trabajando como me pasó en estos días, para la empresa más grande del mundo en el tema de promoción, de social media marketing. Estoy manejando campañas de Red Bull, de Coca-Cola, de compañía, desde la casa. Entonces eso es muy bonito porque uno ve el impacto que tiene el conocimiento en la realidad de los jóvenes. Entonces dijimos, no, hagamos, eso es lo que nos mueve. Entonces ahí fue donde creamos Core of Science, que es núcleo de la ciencia, que le pusimos ese nombre para hacerlo un poco más genérico, pero también pues para seguir conectando la ciencia. Y el eslogan pues ya no era busca menos, investiga más, sino que ya era, lo que queríamos era hacer el eslogan conectar gente a través de compartir conocimiento, compartir lo que hacemos para que los muchachos se puedan conectar a esta industria y no tengan que pues, entrar a un mercado como el colombiano, que es tan complejo, bueno, que, que a veces no tiene como tantas oportunidades para ellos. Entonces eso fue lo que creamos, una organización sin ánimo de lucro, una corporación sin ánimo de lucro. Ahí está en la página web para los que nos quieran ver. Ahí pues, aparecen algunos proyectos, en las redes sociales también buscan Core Science y buscan pues, lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿por qué Core Science? Porque aún dentro del modelo de negocio, dentro de la industria, nosotros estamos en el tema científico, pero nos dimos cuenta que el negocio no es la ciencia, que es la educación, porque sin educación no hay ciencia. Entonces uno puede hablar, no, es que hacemos ciencia, pero hay educación, no, no hay ciencia, porque la ciencia avanza muy rápido, tiene que estar muy conectada con la educación. Entonces, nosotros si pensamos en cómo hacíamos las cosas hace 2015, hace 7 años que empezamos, hoy se hacen completamente diferentes. Seguramente en 7 años se harán completamente diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos empujando esa frontera del conocimiento desde la parte de cienciometría y, y hay que ser novedoso, hay que crear nuevas cosas. Es una industria donde hay que sacar productos cada semestre o hay que mejorar los que ya se tienen cada semestre. ¿Por qué? Porque es ciencia. Y para eso, pues, es la gasolina de que podamos ir empujando esa frontera del conocimiento de la educación. Esa fue una de las enseñanzas. Lo otro era porque queríamos crear ciencia, tecnología e innovación a través de la promoción en la formación de científicos de datos. Creemos que es una oportunidad muy grande que tienen los jóvenes ser o programadores o científicos de datos o estar en esa industria de tal manera que solo necesiten lo que hay dentro de sus cabezas,
con sus manos, ¿cierto? Lo que puedan hacer con sus manos y una conexión a internet y un computador. Ya. La diferencia que tenemos hoy, los países desarrollados, con los países, con los países desarrollados, la diferencia que tenemos hoy con países desarrollados y en vía de desarrollo, no es la conexión a internet, no es la capacidad de procesamiento del computador, es lo que hay antes del teclado, es ese ser humano que hay ahí. Entonces, por eso le apuntamos a eso. Y pues estamos en ese proceso. Eso nos, como es una corporación sin ánimo de lucro, a veces la gente nos dona recursos y se los apoyamos a los jóvenes con los recursos. Otras veces tenemos convocatorias de ciencias y nos la ganamos o damos una vueltica por ahí en alguna de ellas y conseguimos algunos recursos. Entonces, pues hasta el momento, desde hace 2 años que iniciamos en pandemia, todo eso, bueno, 32 millones en apoyos a estudiantes, hemos podido financiar estudiantes de pregrado, que es casi que su primer sueldo, ¿cierto?, entre esta industria y solo con su capacidad intelectual. Y también un estudiante de maestría brillante también, que ahorita pues tiene un puesto muy bueno en un centro de investigación en Colombia. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros. Esta es nuestro, como misión, ¿sí? Más que ser la empresa que saque los desarrollos tecnológicos mejores del mundo, pues no, eso no es como tan atractivo para nosotros. Y si al final no lo fuéramos, pero estuviéramos ayudando a jóvenes a que hagan ese saltico en sus carreras profesionales, pues nos sentiríamos tranquilos. Entonces nosotros hacemos 3 cosas alrededor de esas financiaciones y es ciencia, tecnología e innovación. Voy a explicar cómo veo esos conceptos, cómo ve Sebastián Robles esos conceptos. Entonces el primero cuando hablamos de ciencia son artículos científicos. Pare de contar. Eso es ciencia para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Hacer artículos para darle soporte a todas esas herramientas tecnológicas que vamos a crear. Entonces, ahí tenemos varios artículos. El primero es donde explica el proceso de difusión del árbol de la ciencia y hay un montón de cosas estadísticas muy interesantes. Y ahí, pues, donde definimos el impacto de esa estructura de la red social en ese proceso de difusión. Ese pues, es el artículo como bandera de toda la tesis. El segundo es un artículo que hicimos con una estudiante de maestría muy interesante. Eso fue una reunión, un almuerzo que tuvimos un almuerzo casual, y ahí había un amigo que estaba estudiando el doctorado, él es físico. Le dijimos, venga, hagamos una idea así, 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 y nos juntamos. Y luego una estudiante de maestría le interesó la idea, y ahí ese artículo es muy interesante, tiene mucho de física, también tiene algo también tiene de cienciometría, y ahí a partir de eso pues vamos a desarrollar pues, otros tipos de análisis que propusimos y nos dieron pues, muy bien. El tercero, ya estamos trabajando con temas de aprendizaje maquinaria, mirando pues dentro de esa área qué se puede hacer con la parte de cienciometría para poder llevar productos a los investigadores que le faciliten ese proceso de búsqueda de literatura, poder escribir artículos. Tenemos la parte de tecnología. El arbolito ustedes lo pueden hacer con Web of Science. Está en esta URL, tos.coreofscience.org. Ahí pueden subir el archivo del TXT como se hacía antes dentro de la Universidad Nacional. Todavía no tenemos la visualización, pero estamos buscando recursos para eso y ya casi que le damos al modelo de negocio como tal. Tenemos también, entonces, lo de Web of Science, la gente nos decía, venga, ¿y por qué los investigadores? Nos decían, ¿por qué no lo hacen con Scopus? Todo el mundo tiene Scopus, ya tenemos una aplicación en Scopus. O sea, las universidades que no tengan Web of Science pueden utilizar esta, que es Scopus, da muy buenos resultados también. Hay cositas que mejorar, como en todo, pero al menos para un primer artículo de revisión utilizando el árbol queda perfecto. Y es muy sencilla de manejar también. Creamos un paquete en R. Entonces las personas nos decían, ¿por qué no unen Web of Science y Scopus y juntan los archivos? ¿Cierto? Entonces, bueno, hicimos eso en un paquetico de TOSR, juntamos ahí pueden juntar los dos, y obviamente esto pues no puede trabajarse en una plataforma web, así que usted sube los archivos, hay que aprender R, porque pues ya pues, en Scopus, en WOS, tú puedes descargar 100.000 archivos diarios, en Scopus tú puedes descargar de a 2.000. Entonces, pues, si alguien no, yo quiero analizar 10.000 datos de mi área del conocimiento, pues ahí lo puede hacer, juntar las dos bases de datos y lo hace. Ahí el problema pues es que la máquina, su computador de escritorio le dé pues, para analizar esos datos.
Creamos un paquete R, Margaret, con la Universidad Católica Luis Amigo. Es muy bueno, sobre todo desde la parte de dirección de investigación de las universidades. Lo que hace este paquete es irse al Group LAC y al Group LAC y luego se va al CBLAC. O sea, usted le da ese paquete los links de los grupos de investigación de su universidad y él les trae toda la información actualizada de la producción científica. O sea, usted puede ver con solo unas líneas de código cuál es la producción científica actual de la universidad, que a veces a uno, pues, los datos de MinCiencias pues están libres, ¿cierto? Pero en un formato que de pronto no es el más adecuado para los tomadores de decisiones. Entonces ahí nosotros hicimos eso, también hicimos una plantilla. Bueno, ese paquete de RP ya pasó a un proyecto más grande que es con MinCiencias, pero después ese va a salir en 1 o 2 años, ya estará ya se habrá desplegado. Y también pues hemos diseñado plantillas cienciométricas que ya como todos tienen acceso a los datos y quieren más datos y analizar web science, Scopus quiere hacer más cosas, pues hemos diseñado plantillitas para que las personas se les facilite este proceso. Eso es tecnología. Innovación, hemos dado cursos gratis en analítica de datos, sobre todo utilizando R, a veces Python también. Esto antes de pandemia, ya los cursos, ya después de ese curso todos los dimos, ya todos los damos virtual, que creo que es algo que ganamos después de la pandemia, que ya pues, podemos llegar a mucha más gente, las distancias no son un problema y podemos ser más eficientes en este proceso, quedan grabadas las sesiones, tiene muchas ventajas. También damos charlas cortas, a veces pues yo estoy dando charlas cortas en las universidades, mostrándoles qué es lo que hacemos, para que la gente lo utilice. Eso sí, o sea, para nosotros eso es innovación, hacer que la gente utilice los productos que nosotros estamos desarrollando. Y tenemos también cursos pagos de escritura de artículos, donde ya pues es más pequeñito el grupo, son más horas, donde le enseñamos a la gente ya el paso a paso de cómo se escribe un artículo científico. De hecho, hemos hecho algunos ejercicios ahí en la universidad. Y por último, desearle gracias a todas las personas que me han colaborado, que nos han colaborado durante todo este tiempo y en este proyecto, que cada vez se convierte en un proyecto más de vida. eh, a los jóvenes que iniciaron este proceso, los que están aquí en azul, los profesores que confiaron en esta idea, la biblioteca, Marta, pues que nos apoyó para una segunda versión, a los jóvenes que alguna vez estuvieron con nosotros, a los jóvenes que están con nosotros actualmente, y también a los bibliotecólogos de las universidades, son muy importantes para nosotros, con ellos hacemos un equipo de trabajo muy, muy, muy bueno, aprendemos mucho de ellos porque están ahí como al pie del cañón también con todos esos avances tecnológicos que se hacen dentro de esa área. Y, y también darle gracias pues, a las universidades que nos han apoyado, a la Universidad Nacional, que ahí fue donde todo comenzó, a la Universidad Católica Luis Amigo, que es donde actualmente pues, yo trabajo como docente y que me ha abierto mucho las puertas para poder continuar con este proyecto. Hemos hecho convenios con estas 3 instituciones, con la Universidad Católica, pues obviamente se facilita más por lo que yo estoy adentro, ¿cierto? Y en BIOS también, cuando tuve la oportunidad de hacer la estancia postdoctoral, pues también desarrollamos algunas cosas y actualmente pues hay un proyecto muy interesante, algo que se llama Biofábricas de 4.000 millones y dentro de esos 4.000 millones pues hay unos recursos para hacer el tema de cienciometría, que en unos años, en unos 2 años vamos a estar viendo cosas muy interesantes desplegadas por BIOS y apoyadas también pues por mí y por Core of Science. Y por último, muchas gracias a todos ustedes que me están que están viendo y que destinaron este tiempo para estar acá.